apareció Milei. Y Milei pateó el hormiguero. Hemos escuchado y leído muchos análisis del discurso de Milei. Y muy pocos desde opiniones independientes y muchos desde lo ideológico, lo cual nos suma. Debemos reconocer que hemos olvidado lo que significa la palabra política. El término política, recuerdo por las dudas, proviene de polis, que significa ciudad. Todo lo relativo a la ciudad-estado es la actividad noble que implica diálogo, consenso, acuerdo, desarrollo, debate de ideas, intereses y sobre todo por el bien de la sociedad, de la ciudadanía. La palabra política es tan importante que no es ni debe ser factor de división en una sociedad abierta y plural. Claro que no. Y la verdad que política no es sinónimo de poder. Es mucho más que eso. Política es evolución, es cambio, es prosperidad. Y la hemos transformado en corrupción, en aprovechamiento de unos pocos, en desmedros de la mayoría. Tal vez por eso los argentinos en su mayoría votaron un cambio. Y a medida que el cambio avanza, el proceso desembocará en inestabilidades profundas entre todos los actores del pasado, al haberse roto definitivamente el espejo en el que se miraban. El desafío de Javier Milei, o para Javier Milei y para la sociedad toda, es que van a ir aprendiendo todo eso, por ensayo y error, como solemos decir, con sus costos inevitables. Hay una variedad de técnicas para aplicar el cambio en serio. Hablo del único cambio real, el de verdad, que es el cambio que implica siempre el hecho de que nunca antes se haya realizado. Esto significa real y verdaderamente una sola cosa: romper con el pasado en cualquiera de sus formas. El problema que tiene hablar de cambio es que se lo confunde siempre con transformaciones sociales, con pérdida de derechos, que son formas de aparentes cambios, pero en realidad su resultado es que todo sigue desde lo profundo de la cultura exactamente igual. Milei sinceró quiénes realmente somos. Y molestó a muchos, claro. Es el pasado repitiendo el infinito. Y de eso, nuestra sociedad, nosotros, los argentinos, hemos tenido sobrados ejemplos. Lo que tenemos también es mala memoria. Y aquí es necesario aclarar que el primer gobierno de Menem, recuérdenlo, del segundo mejor ni hablemos, ¿no? No fue un cambio verdadero, o en serio al menos, o profundo, como recientemente sí se está insistiendo precisamente a través de los medios. Aquello fue solo un reformismo improvisado y oportunista, cuyos resultados estuvieron a la vista. Miren, la vuelta del peronismo y el estatismo más craso en su versión kirchnerista, y además por 20 años. Ahora sí, con respecto a las variadas técnicas y metodologías de un cambio de verdad, ellas dependen para su aplicación del diagnóstico previo que se tenga de la estructura a cambiar, sea un micro o macro sistema sociocultural, y del soporte ideológico que lo sostiene. En este sentido, es evidente que Milei está aplicando las técnicas de patear el hormiguero, que es el cambio más
entrópico de todos, el agudizar o al agudizar al máximo el nivel de enfrentamiento entre los que quiere permanecer el sistema sociocultural por un lado y los que quieren transformarlo, o sea, la gestión del cambio. Y la técnica del cambio, pateando el hormiguero, tiene una serie de efectos. Aumenta muy rápido la capacidad de expansión del cambio, abarcando a casi la totalidad del sistema a transformar, y además en poco tiempo. Agudiza fuertemente las contradicciones dentro del sistema sociocultural a cambiar, que generalmente se encuentran anestesiadas, ocultas, o a veces desdibujadas, disfrazadas en mil formas de conductas. Y de eso también sabemos mucho nosotros los argentinos. Aumenta además el nivel de conciencia rápidamente entre los actores sociales que están involucrados, es decir, entre las personas que viven en ese sistema sociocultural, nosotros, respecto de lo que se trata de comprender y tomar conciencia sobre la verdadera realidad en la que han vivido y viven y vivimos actualmente, y que estaba oculta, estaba negada, disfrazada, con relatos o subliminada por el andamiaje cultural que lo contenía y aún lo contiene. Y así muchos, al decir de lo que está de modas, la empiezan a ver. Cuando Milei dice no la ven. Aumenta el nivel de resistencia fuertemente por parte de los individuos que defienden el status quo al pasado. Lo hemos notado en las declaraciones recientes, post-discurso, post-inauguración de la Asamblea, incluso pudiendo alcanzar la desbandada en masa de la propia oposición. ¿Supone acaso un liderazgo del cambio que tiene las características relevantes, como por ejemplo fuerte convicción en los valores que el cambio sustenta, alta tolerancia a la adversidad y el enfrentamiento, capacidad para convivir y sentirse cómodos dentro de una alta inestabilidad y cambio de escenarios permanentes? Todas estas dimensiones, que en el caso de Javier Milei parecen formar parte de su propia personalidad. Y de ahí dicen, es loco, es mesiánico, ¿de dónde salió? ¿Cómo es? Y es producto de la sociedad. Pero miren, hay riesgo. El regreso del pasado. Si hay una recidiva y la sociedad vuelve al pasado, votándolo, ya sean las elecciones intermedias del año que viene, o para presidente en el año 2028, el proceso desembocará en inestabilidades profundas entre todos los actores del pasado, al haberse roto definitivamente el espejo en el que todos se miraban. Y el desafío para Javier Milei y para la sociedad toda es que van a ir aprendiendo todo esto, por ensayo y error, al desconocerse las leyes del cambio sociocultural profundo y su liderazgo con sus costos inevitables. Hecho que viene sucediendo así a lo largo de la historia humana y desde que el mono se enderezó y pudo pensar con un poco más de claridad. Y por último, amigos, nuestra sociedad, nosotros, por múltiples causas, es y ha sido una sociedad refractaria a los cambios o de baja tolerancia a los cambios, lo que permitió a lo largo de muchos años la formación de una dirigencia que la llevó al actual colapso socioeconómico y cultural, y ahora, finalmente, ¿saben qué? Generó un Javier Milei presidente. Entonces, a quejarse al campito, hagámonos cargo.